A ver, bienvenidos, bienvenidas. Este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón, desde Panamá, República de Panamá. En la mañanita, en la madrugada, en la tarde, en la noche. Bienvenidos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Este es el ministerio que va a presentarles una entrega más. Pero antes de la presentación, vamos a tener nuestra hermana Débora, que va a decir quiénes somos. Adelante, Débora. Sí, María Luisa, vamos, adelante. Voy a decir quiénes somos en nuestro ministerio. ¿Alguien apague la o lo desvía, por favor? Ya, Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Ministerio. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio, considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia y ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosas de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y primordialmente con conocimiento de Dios. Amén. amén. Muchas gracias. Ahora, precisamente, este conocimiento de Dios es lo que vamos a adquirir en esta tarde del día martes 14 de julio 2026, como le dije, desde Panamá, República de Panamá. Nuestra invitada de hoy, Marla Insignares. El tema, dejarme guiar por Jesús. Bienvenida, Marla. Adelante. Buenas tardes, noches. Bueno, me tocó el tema dejarme guiar por Jesús. ¿Qué es dejarme? Es del verbo dejar, pero dejar a veces la gente lo cree como olvidar algo, pero nosotros el dejar es permitir, porque es dejarme. Dejarme es permitir, permitir que algo entre en mí o que algo llegue a mí. Eso es. O también abandonar o poner. O sea, abandonar los viejos hábitos y recibir nuevas cosas. Poner o depositar. O sea, que llegue algo nuevo a mi vida y que yo lo reciba. Todos estos sinónimos pertenecen a la palabra dejarme, que es dejarse uno mismo para autorizar a alguien para que haga algo. Entonces, ahí dice que, o sea, yo estoy autorizando a alguien como Jesús a que haga algo en mi vida. El guiar. El guiar es ir delante o junto a alguien para mostrar el camino, aconsejando o dirigiendo. Estas dos palabras han sido muy utilizadas cuando uno va empezando a conocer a Jesús. La gente te dice, déjate guiar de Jesús. Yo me acuerdo cuando yo empecé, yo decía, pero ¿cómo me dejo guiar de Jesús? Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, que murió en la cruz, que hizo milagros, ¿no? O sea, lo que normalmente todos sabíamos antes de conocer en verdad la palabra de Él. O sea, escudriñar toda la palabra que Él nos enseñó. ¿Cuántas veces yo no fui en mi vida pasada a la iglesia y el Padre Nuestro, lo decíamos y yo nunca, nunca, y lo digo sinceramente, nunca me detuve a pensar cada palabra que decía el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús había enseñado, que era como Él decía,
Si no saben, empiecen a orar así, porque él decía, no oren para que la gente los vea. Vayan a sus sitios, a un sitio cerrado. Aquí está, me estoy guiando de Mateo, en Mateo 6, versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, porque van a tener una recompensa. Pero él dice que es mejor a veces orar entrando en un aposento y cerrar la puerta, porque uno ahí ora al Padre y se comunica, o sea, hay una relación con él, una conexión, un desnudarse uno de todo, de todo. Y ahí uno va hablando y orando. Y yo entonces cuando entendí el porqué de la oración, el porqué de la oración es la primera guía que él nos da para uno poder ir conociéndolo a él. Porque muchas veces uno dice, ay, sí, yo creo en Jesús, yo, claro, yo creo en él, yo creo en él. Pero si no lo conocemos, no creemos en él, porque tú no crees en alguien que tú no conoces. Cuando tú conoces la palabra, lo que él vivió, cómo él fue enseñando poco a poco a los discípulos, a los apóstoles, para que guiaran a los demás que vinieran, para ir promoviendo su palabra. Los que se dedicaron a escribir esta nuestra guía, que es la Biblia, que es nuestra palabra, que son sus palabras. O sea, es cuando uno empieza en verdad a conocer a Jesús y a dejarse guiar por él. Ahí es cuando uno se deja guiar por él. Y es cuando uno va viendo cómo va cambiándole la vida a uno poco a poco. Aunque ha sido un proceso difícil, porque en el caminar con Jesús es un caminar de muchas cosas, de dejar que la carne, que es lo que siempre nos guiaba al principio, no esté por encima de lo espiritual o de lo que sabemos nosotros que es el amor, que es lo que es Jesús, porque Jesús es amor y él lo dijo en su palabra. Mis mandamientos son, ante todo, el último que él dio fue amaos unos a los otros como yo os he amado. Entonces, ahí el por qué uno dice, sí, yo te amo, pero el qué es amar. ¿Qué es amar si tú no lo conoces a él? ¿Qué es amar si tú no sabes por toda entre sus milagros, sus bendiciones, sus enseñanzas, el conectarte con él y saber que él te llena de esa fe, te llena de esa paz, de esa tranquilidad que muchas veces uno quería buscar en otras cosas y que nunca la conseguimos. En cambio, cuando uno se va dejando guiar por él, o sea, que es ir conociéndolo, ir viendo cómo él va cambiando todo esto que llamamos y lo que llevamos, que es el comunicarnos con otras personas, hablar con otras personas y todo, pero él va modificando todo ese hablar. Él nos va enseñando por medio de lo que uno va leyendo, estudiando su palabra, conociéndolo a él, el cómo él nos enseñó. Y ahí voy a lo que es el Padre Nuestro. ¿Cómo empezar el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, ahí donde él empieza, Padre nuestro, y uno decía, Padre nuestro que estás en los cielos, pero el Padre nuestro él enseguida nos está conectando como hermanos, porque el Padre de él es Dios, es el Padre de nosotros. Y entonces él nos miraba ahí, nos conectó como hermanos. Ahí él nos dijo, somos hijos de Dios también. Ahí él nos estaba enseñando en ese inicio. Ahí nos estaba enseñando de que nosotros también somos hijos y que tenemos que honrar a nuestro Padre, empezando por ahí. Después dice, venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Uno dice, venga tu reino. O sea, no es que Él va a venir y no, es todo lo que Él nos enseña, los milagros, las bendiciones, la misericordia de cada día abrir los ojos. Cuando nos levantamos, que decimos, Señor, gracias, porque pudimos abrir los ojos. Mucha gente se acuesta y no abre los ojos, no se levanta. Nosotros tenemos día a día una misericordia. Cada vez que llevamos el pan a la boca, Señor, gracias por este pan que todos los días tú nos das, que a veces por las situaciones de la vida, a veces uno se ofusca y uno quiere otras cosas, pero aprender a ser verdad, aprender a ser agradecido.
agradecido con las cosas buenas, porque siempre uno agradece las cosas buenas, pero agradecido también por cosas que uno pasa y situaciones que uno vive y que uno a veces las ve como que, ay, eso fue duro, pero después uno se pone a meditar cuando ya uno está en esto de aprendizaje, de conocer a Jesús, que todo ha sido una enseñanza, porque como él explicaba en sus parábolas, él hablaba en sus parábolas y siempre utilizaba cosas que sucedían y ahí uno siempre deja una enseñanza. Todo en la vida nos deja una enseñanza, que es el ir avanzando en nuestra vida, en ir conectándonos más a Él, en ir de verdad teniendo fe y creer en su palabra, en que en algún día Él vino, se sacrificó por nosotros, nos dio a nosotros la oportunidad de poder ser salvos, que eso no lo teníamos porque lo habíamos perdido cuando Adán y Eva. En esa lo habíamos perdido y Él ahí nos redimió. Entender el por qué Él nos redimió, por qué Él dio su vida, por qué Él se ofreció, porque Él tuvo que decirle, papá, yo voy a salvar a todos estos mis hermanos. Ese amor, porque Él venir acá y sufrir todo lo que padeció. Cuando vemos lo de la crucifixión, yo no sé si a ustedes les sucede, así sea hasta en las películas, cuando uno ve esas escenas tan desgarradoras, cuando Él cae, se levanta, lo latigan, lo rasgan, o sea, le ponen esa corona de espinas, esa sangre. O sea, si uno se conecta y uno dice, Dios, ¿será que uno podrá pasar todas esas pruebas por otra persona? ¿Seremos capaces nosotros de hacer algo así por otra persona? Eso es algo muy grande, muy poderoso. Porque a veces, antes yo lo veía y no entendía, yo lo veía y bueno, la película, y lo veía con mis ojos normales, como muchos vemos, que como estudiamos, vamos a la universidad y todo le ponemos la lógica, la ciencia, lo que aprendimos y no le ponemos ni la fe ni el corazón. En cambio, cuando ya estamos conociendo a Jesús o dejándonos guiar por Él para ir avanzando en nuestra vida, vamos viendo poco a poco cómo esas cosas van y no en la emoción, no en que hay por emoción, no, 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 de verdad, de corazón, de conectarse con ese dolor, no emocional que en el momentico "Ay, yo lloré porque otro lloró, ay, yo lloré o me reí porque él lloró". No, no, no es así, no esa emoción momentánea, es la parte espiritual de nosotros, esa conexión que vamos teniendo con el saber todo lo que iba sucediendo y el por qué Él dio tantas enseñanzas y tantas guías para nuestra vida. Seguimos, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Ahí en su guía Él dice, no afanéis por lo que va a suceder. Todos los días Dios te va a dar un pan. Pero queremos siempre son, no pan, sino manjares. No queremos, pensamos que el pan era un pan nada más así duro. No pensamos que era el pan de la palabra, que era la palabra lo que Él nos estaba dando, que ese era el pan que Él nos daba, esa verdad que nos iba a ir liberando poco a poco, que íbamos a ir aprendiendo de que, de que cada día es una prueba, un problemita, un detalle, pero nosotros vamos caminando poco a poco con su fe y con sus enseñanzas en un progreso, esperando siempre con fe de que todo va a ir mejor porque creemos en su palabra, confiamos en lo que Él nos dijo, confiamos en esa palabra. Por eso hemos ido dejándonos guiar poco a poco de Él. Después dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mucha gente piensa que es de deuda de dinero. No, son todas las deudas que tenemos nosotros con otras personas, que si hablamos mal, que si pensamos mal, que esa hipocresía de ir tachando a la gente o mírale la ropa, mírale esto, ay, mira esto. O sea, esas son cosas que antes lo hacíamos normal y no lo veíamos mal. No lo veíamos mal, lo veíamos normal, pero eso no es de Dios. Y eso cuando vamos a ir caminando en estos estudios,
y conociéndolo a él y tratando de ir dejándonos guiar por él para mejorar nuestra vida y volvernos más espirituales y menos carnales. Vamos viendo que cada día nosotros vamos cambiando y la gente a veces que nos conoció dice que mira, pero esta tanto que era así, dice que pero ha cambiado, pero no ven las cosas buenas que Dios ha hecho con uno, cómo Dios ha cambiado uno y uno no se, por eso uno no deja de ser la persona que es. No es que uno era malo antes, no, pero ahora somos mejores personas. Ahora no criticamos o tratamos de no criticar. Tratamos de ver las cosas buenas de las personas y no ver el lado negativo. Tratamos de no airarnos ni de por cualquier cosa enseguida contestar, sino de tener la prudencia, como decimos nosotros en Dalcor, ser prudentes, tener esa prudencia, ese autocontrol, ese dominio, para no dejar que la ira llegue a nuestro corazón, porque es que la ira no nos va a dejar nada. Y antes eso no lo entendíamos. Mira que antes uno se molestaba, se airaba, contestaba, decía, hablaba. Cambio ahora no, ahora uno oye a las personas y uno se las queda mirando y uno dice, ¿dónde está el amor de Dios? Porque llegas a ese estado, mira las cosas buenas. Ya uno trata como de ir, cuando uno se va dejando guiar, uno va, cuando la gente viene a uno, uno va tratando de ir viendo y esa tranquilidad, no de enseguida enfurecerse, no de tomar las cosas como a que me lo están haciendo para señalarme o para juzgarme, sino que uno va viendo, bueno, de pronto él se equivoca porque no me conoce, entonces yo le puedo explicar, mira, no, las cosas no son así, pero calmadamente, ya no dejarse llenar de esa ira, de esa furia que antes uno saltaba como que si fuera un león, porque uno va en la vida de Jesús y uno dice, pero Jesús siempre era un hombre calmado, la gente le decía, le gritaban, no sé qué, y él era esa tranquilidad, esa paz, esa luz, es lo que él dice, es la luz. Por eso es que ahora cuando a veces muchas personas a uno lo ven ahora y le dicen, pero tú te ves como cambiada, como luminosa. Pero yo digo que es esa luz, es el dejarse ya uno compenetrar más con Jesús y ir mostrando esa cara de amor que siempre hemos tenido, pero que a veces por situaciones la ocultábamos, porque teníamos miedos, porque esa es una de las palabras, teníamos a veces miedos de mostrarnos como en verdad somos. También a veces nos daba vergüenza, porque decíamos, no, de pronto no me van a aceptar, de pronto voy a equivocarme, la gente me va a señalar por esa equivocación. Entonces uno trataba de cohibirse de hacer muchas cosas. Yo, pues en la escuela y en la universidad muchas veces dicté charlas y hablábamos, pero de cosas científicas que tenían bases fundamentadas, el libro y todo, pero no cosas espirituales ni de uno, sino cosas de libros. Pero cuando yo me acuerdo la primera vez que Gloricel me invitó a decir algo sobre la vida y cómo me iba cambiando y conociendo a Jesús, yo me moría de los nervios, decía, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir yo? Si yo apenas estoy aprendiendo, yo sé que Jesús es Dios, pero ¿qué puedo hablar? Porque en verdad me faltaba conocimiento, me faltaba leer la palabra, me faltaba conocer a Jesús, conocerlo. No saber de que él era el Hijo de Dios, que lo crucificaron y ya está, no, sino conocerlo en realidad, su enseñanza, su amor, el por qué él quería que nosotros fuéramos semejantes a él para ir escalando otras cosas de esta vida. Y seguimos, y cada vez que íbamos y oíamos las cosas y repetíamos y decíamos, y yo decía, pero bueno, sí, claro, yo me porto bien, yo me sé Padre Nuestro, yo rezo todas las noches el Padre Nuestro. Y era lo único que decía, el Padre Nuestro que está en los cielos, ya, me acostaba. Pero esa relación que uno cuando empieza a conocer a Jesús, que uno se arrodilla y uno le dice, Señor, gracias. Todos los días, gracias, Señor.
esa gratitud que uno aprende a conocer cuando uno empieza a verlo a Él en uno y ver todas sus manifestaciones en nuestras vidas y en nuestros cambios, ver cómo cada día las cosas se van solucionando poco a poco, cosas que a veces tuvimos en nuestros deseos y que Él va permitiendo que se vayan realizando. Son cosas que a veces la gente dice que, no, porque bueno, se te dio la oportunidad. No, Jesús, es porque nosotros en nuestras oraciones, en nuestro arrodillarnos y nuestro soltar todo lo que tenemos, Señor, te doy gracias por esto, cuida a mi hijo, cuida a mis hermanos, pues, porque también mucha gente nada más, bueno, era una de esas que yo pedía para mí y le daba gracias a Dios para mí y pedía lo que yo necesitaba. Pero yo he aprendido en conocer a Jesús que cuando oro yo pido, hasta pido por gente que no conozco. Yo pido al Señor, gente que está en los hospitales, porque uno se va llenando de ese amor, va reconociendo que hay personas que en verdad necesitan una oración, aunque uno no los conozca, de ver cuando ahora lo que sucedió el terremoto. ¿Cuántos no nos arrodillamos y decimos, Señor, muéstrale a las personas que están, dónde están esas personas para que los puedan rescatar? Porque mucha gente lo hizo. Como mucha gente dijo, bueno, si se cayó, bueno, fue porque ellos estaban orándole a otro santo. O sea, no tener esa conexión de decir, Señora, si hayan tenido errores, ten misericordia, Señor. Como la tuviste conmigo, que en algún momento de mi vida alguien llegó, me mostró cómo era Jesús y mi vida ha ido cambiando. Esa misericordia y ese amor que otras personas me dieron a mí para yo empezar a conocer entre esas gloricé. Yo me acuerdo cuando yo la conocí, yo le conté muchas cosas de mi vida. En esa época estaba recién lo de mi madre y hablamos mucho sobre eso y Gloricela habló muchísimo conmigo de eso. Yo creo que de ahí yo empecé como que, yo dije, bueno, yo voy a empezar a leer más la Biblia, pero a leerla de verdad, no a leerla como que voy a coger y voy a leer el Arca de Noé, sí, se fueron 40, llovió 40 días, el diluvio, la Torre de Babel sí se cayó, Sodoma y Gomorra, llegaron, porque andaban en ese desorden, o sea, lo normal. No, sino leer en verdad, aprender, escudriñar yo el porqué de cada palabra que Dios y Jesús mostró en esto y por qué Él nos dejó esto como una guía para nuestras vidas. Porque Él siempre decía, ámense, la palabra de Él era el amor, la bondad, el tener esa misericordia hacia las otras personas, el tener no lástima, no, sino, o sea, y ver en otras personas la gracia, que yo decía, bueno, ¿y qué es lo que dicen de la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es lo que dicen que es gracia? Y uno se quedaba así como que, porque los que sí leían la Biblia y sabían, decían, ay, que tienes la gracia. ¿Qué es la gracia? Y la gracia la da Jesús. Jesús es el que le da la gracia a uno. Ese cambio en nuestro rostro, en que así uno como yo, como los días, como muchos días que hemos pasado que no nos sentimos bien de salud, pero que bueno, nos tocó hacer esto, el otro, pero tenemos esa fuerza que Él nos da y dice, no, vamos a rendir, yo tengo que avanzar, yo tengo que ir, yo tengo que agarrarme de Él. Señor, yo soy sana, como nos han enseñado, puse mi mano. Señor, dame fuerza, yo soy sana en tu nombre, por tu sangre. O sea, todo eso uno va aprendiendo cuando uno se va dejando guiar de Él. El por qué Él decía que con tus manos tú impondrás y darás de esa luz que tú tienes y de esa fuerza a otra persona. Cuando tú le dices una palabra a una persona que no conoce, pero tú ves y tú le das una palabra, o sea, es manifestando ese amor que Él quería que nosotros tuviéramos hacia otras personas. Entonces, eso ha sido una guía y eso ha sido el dejarme ir guiando por Él poco a poco. No ha sido fácil porque hay momentos en que uno dice, pero uno hace cosas buenas y porque siempre la gente trata de ver lo malo y no lo bueno.
Si uno se equivoca, siempre tratan de señalar las cosas malas. ¿Por qué no ven las cosas buenas que uno hace? ¿Por qué no ven lo bonito que uno está haciendo? Cómo uno se ha ido transformando, cómo uno ha ido cambiando, no, sino que quieren traerle todas las cosas viejas a la vida de uno nuevamente. Ay, pero tú eras así. Ay, pero tú eras así. O sea, sí, eso era un pasado. Yo ahora soy otra persona. Soy una persona que cree en Jesús, que me estoy dejando guiar por Él. Estoy tratando de ir conociendo e ir progresando. No, no, no de ser santo, porque no vamos a ser santos. Nosotros estamos en una carrera y todos los días vamos a tener de pronto un error, un pecado, todos los días, porque nos vamos a equivocar. Pero con esa misma facultad que Él nos dio, nos equivocamos, pero enseguida sabemos cómo pedir disculpas, perdón, hasta llegar a una persona y decirle, discúlpame si te ofendí. Buscar personas que uno conoció en el pasado, que uno ofendió, y tener esa entereza de llegar y decirle, si yo te ofendí, me disculpas. Si tú no lo sientes igual, bueno, pero en mi corazón no guardar ese rencor. Sanar esas heridas que teníamos de pronto desde la niñez, por cosas de la familia, por cosas de la escuela, por sinsabores de amores, o sea, sanar todas esas cosas en el corazón, sacar todos esos rencores, dolores, tristezas, eh, mmm, cosas que nos hacían sentir mal, y en ese caminar con Él y en esa dejarse guiar de Él, el dejarse guiar de Él poco a poco, ir madurando, porque esa es la palabra, ir madurando, no siendo como que, ay, si me miró y no me miró hoy, eso es porque yo le caigo mal. Ya no ver las cosas así, sino decir, bueno, algo de pronto le sucedió en el momento y no tuvo la oportunidad de saludarme, pero de pronto está pasando por un proceso o una prueba, uno nunca sabe. No enseguida pensar cosas malas de otras personas, no dejarse que esas cosas lleguen a tu corazón y que te entristezcan, sino tener siempre, ir teniendo ese amor y ver las cosas bonitas de las personas y decirle a las personas, mira, qué bien, yo te quiero, yo te amo. Bueno, para mí eso nunca ha sido difícil porque yo siempre he sido como muy expresiva y yo soy muy cariñosa y soy de las que abrazo y doy besos porque yo siempre he sido así, pero yo me imagino que muchas personas que no son como mi tipo de personas, que son como más en esa parte, a veces un poco más difícil, pero cuando uno empieza a conocer a Jesús, eso uno lo va perdiendo, porque yo he visto personas que a veces eran como más y se han ido abriendo hacia otras cosas, se dejan como que Jesús las guíe y las llene, y entonces demostrarlo, no sin miedo, y si no te dicen, bueno, yo no te quiero, bueno, pero yo sí te quiero, yo sí te quiero, o sea que yo no tengo el pecado, lo tienes tú, pero ahí vamos, pero vamos a ir caminando en eso. Y, y no es fácil, no es fácil. Esto de conocer a Jesús ha sido de ver cómo fue su vida y de uno tratar de imitar y de seguirlo a Él, de ir siguiendo ese andar, de ir caminando sobre esa senda, no teniendo desvíos ni que hoy me bajo de la cruz, mañana me subo a la cruz, como dicen muchos, que voy a coger rabia, entonces me bajo hoy de la cruz y después vuelvo y no, no, no. Ir tratando de ir en ese camino, porque si ya emprendimos, tenemos que ir, como dicen, en avanzada, siempre hacia adelante, esforzándonos día a día, por ser mejores, día a día porque lo que salga de nuestro corazón, lo que salga de nuestra boca es lo que sale del corazón, no que salgan palabras que no son o rencores o odios, sino como decía él en su palabra, cuida tu corazón, porque de ahí mana todo, de ahí mana la vida y de ahí mana todo. Porque ahí me he dado cuenta, porque a veces cuando uno habla hasta con palabras, uno puede ofender, maltratar y llevar hasta una persona a que cometa otras cosas con solo la palabra. Por eso es que dicen que con la palabra uno debe y lo he aprendido aquí con nuestra guía,
que es la Biblia, que la palabra tiene mucho poder y mucha fuerza. Por eso cuando proclamamos o decimos algo y en este camino que hemos escogido de ir guiándonos por Él, por Jesús, sabemos que nuestras palabras tienen un poder y una fuerza que antes uno no sabía, pero con una palabra tú bendices o tú maldices. Pero es mejor bendecir que maldecir. Es mejor dar una palabra de aliento y no una palabra de tristeza. Es mejor dar una palabra de amor y no una palabra de odio. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo cuando nos dejamos guiar por Él. En ese dejarme guiar de Él, mi vida ha cambiado mucho. Yo siempre fui amorosa, pero ahora soy más amorosa, ahora soy más comprensiva, ahora soy un poco más con las personas, ya lo que digan, no digan. Estoy, yo digo, bueno, si no se dio, por algo fue, pero Dios no lo quiso en el momento. Dios tiene su momento. Dios tiene el momento que me va a dar esto. Ya no me acelero ni me afano con esos afanes que antes tenía de que, ay, no tengo esto, ay, porque esto, quiero esto. O sea, yo, bueno, Señor, deseo esto. Si en tus manos está y es el momento y es tu tiempo, dámelo. Señor, si es esto es para mí, tú me lo pones en mis pies y en mis manos. Como dice la palabra, si yo esto que piso va a ser mío, es porque ya tú sabes que eso tú lo tienes destinado para mí, pero no forzar con nuestras fuerzas lo que queremos. Yo me acuerdo que hace unas charlas atrás, Gloricel me dijo que no era lo que yo quería, era lo que Dios me daba y lo que Dios me enseñaba y lo que Dios me mostraba. Porque yo me acuerdo de las primeras charlas que yo le decía a Gloria, pero ¿de qué voy a hablar? Gloria me decía, deja que Dios te guíe. Pero yo decía, pero ¿cómo me va a guiar? Y ya lo aprendí. Yo antes de oro, Señor, pon en ti tu palabra lo que voy a decir. Voy a abrir mi boca y tú vas a poner palabra en mí. Abro y empiezo. O sea, Dios te va mostrando. Y es cierto, hay momentos en que uno se levanta a veces o en algún momento y se le viene una alabanza, un cántico, y uno empieza a cantarlo y uno después se queda como pensando, eso era la palabra que yo necesitaba. Y eso es Jesús, el que nos pone eso en nuestro corazón. Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Son tres personas en una y ellos hacen esa obra. Porque mientras Jesús estuvo, él dio todo de él, porque en ese momento no estaba el Espíritu Santo, pero cuando él se fue, él dejó al Espíritu Santo para que no siguiera con nosotros, dándonos la mano y orientándonos y diciéndonos, ese no es el camino, mira hacia Jesús, busca su palabra. Porque siempre dicen, ay, que no, porque ellos ellos tres están unidos, son ellos tres. Entonces, uno conecta al otro. Y como dice la palabra, nadie llega a Dios si no es por Jesús. Si no es por Jesús. Por eso es que Jesús es la base de este libro. Porque desde el Antiguo Testamento venían los, los, los predicadores, los profetas, diciendo, viene alguien. ¿Cuándo? No sabían. ¿En qué momento? No sabían, pero ellos sabían que alguien iba a venir y alguien iba a ayudarnos a salvarnos. Siempre lo profetizaban y lo decían, y mucha gente a veces no los entendía, y yo me imagino que nos dirán como dicen ahora, y que mira, esas de cristianas locas que viven cantando, llorando, y todo lo quieren hacer es orando y arrodillándose. Pero es que no entienden el por qué nosotros en oración nosotros pedimos, damos gracias, clamamos, cubrimos nuestras casas, nos cubrimos nosotros, nosotros decimos, nos cubrimos con tu sangre, nos cubrimos, porque la gente no entiende. Pero cuando ya nosotros empezamos a conocernos y a conocer a Jesús, sabemos el por qué Él dio esa palabra, el por qué Él dijo, por mis llagas seréis curados,
porque Él se sometió a todos esos dolores y todo eso para que nosotros fuéramos redimidos, sanados. Y eso, entonces, en esa guía uno va aprendiendo el porqué de los cambios de una persona hacia una mejor forma de vida, porque ahora estamos viviendo una mejor forma de vida, una vida más llena de amor, más tranquila, sin esos rencores, sin esos odios, sin esas cosas. O sea, tenemos una vida de amor, de lo que en verdad es el amor. Y por eso sabemos ahora cuando una persona nos ama y cuando una persona no nos ama. Porque nosotros tenemos el amor en nuestro corazón y nosotros lo damos espontáneamente, libremente. ¿El por qué? Porque alguien te llama y te dice, ay, mira, tengo una amiga enferma, tengo esto, la puedes poner en oración y uno dice, claro, ¿cómo no? Y uno ora por esa persona sin ni siquiera uno conocerla. Porque nosotros no conocemos a todas las personas por las que oramos, aunque cada persona debe de orar en su sitio y orar por sí mismo, pero siempre es bonito orar por alguien más. Siempre es bonito pedirle a Dios por otras personas. Por eso bueno, eso lo aprendí yo ahora que estoy en estudios, que en la oración uno siempre debe de pedir por todas las personas que uno quiere, las que no quiere, las que lo odian a uno, porque es fácil amar al que te ama, pero amar al que te odia, eso es difícil, difícil. Cuando tú sabes que una persona no gusta de ti, uno dice, bueno, Señor, déjalo que le vaya bien, no deseo mal para esa persona, que le vaya bien. Así esa persona no haya sido buena con uno, pero cuando uno hace eso, yo digo, wow, ¿cómo he cambiado? Porque ya las personas que no se portaron bien en algún momento de su vida conmigo, yo digo, bueno, Señor, que les vaya bien, no les deseo nada malo. Y si oigo que les haya pasado, ay, Señor, ayúdalos, sácalos de ese problema. O sea, y yo a veces me pongo y yo digo, wow, yo en otro momento de mi vida no hubiera dicho, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa? Eso se lo buscó él, eso se lo buscó. Yo era así, yo decía, bueno, eso se lo buscó porque no obró bien. Pero ahora no. Ahora uno empieza a pensar y uno dice, pero ¿por qué? Bueno, el Señor, ayúdalo. No se portó bien, pero bueno, enséñale el por qué, qué es lo bueno, el por qué sucedió esto. Eso es una enseñanza. Entonces, ese dejarme guiar de él ha sido un camino que ahí voy, caminando poco a poco, aprendiendo y muy dedicada al conocerlo más y ahí entendiendo más sobre todas sus palabras. A veces cuando empezamos a leer en la Biblia muchas lecturas de él, a veces no las entendíamos muy bien. Y yo decía, pero ¿por qué habla de esto? Como que no entendía. Pero cuando ya uno se va dejando guiar de él, uno va entendiendo un poco más el porqué de esas enseñanzas de él hacia nosotros. Me llamó la atención una lectura que en estos días la había visto en la Biblia, pero no la había entendido mucho y la explicaron que se llama Los dos cimientos. Está en Lucas 6, versículo 46 al 49. Voy a ir leyéndolo poco a poco y voy a ir explicando lo que yo he entendido y espero que Gloricel me aclare algunas cosas para terminar de comprender el por qué Jesús hablaba sobre los dos cimientos. Dice en Reina Valera, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, decimos Jesús, Jesús, eres mi Señor, pero a veces no nos dejamos guiar de él, no hacemos lo que él nos dice. Versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea que ahí me está diciendo que si yo me dejo guiar de él, eso es lo que yo entendí. Si yo me dejo guiar de él, de la palabra de él, que es esto, de cómo se hace, él me va a indicar exactamente quién voy evolucionando yo,
a qué persona nueva voy siendo yo? ¿Por qué me estoy dejando guiar de Él para ir cambiando poco a poco todo en mí para convertirme en una mejor persona, en una mejor criatura, como dice su palabra? Y explica y dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. O sea, se cimentó sobre la roca. Para nosotros la roca es la palabra. Es esta palabra firme que nos ha enseñado y que es una guía para nuestra vida. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. O sea, ahí yo entendí que yo dije, bueno, si yo me cimiento en sobre la base de él, sobre sus enseñanzas y sobre la guía que él quiere de mí, de lo que él me ha enseñado, que es el amor, el respeto, la obediencia, el dejarme guiar de él, el no dejarme tentar por los pecados del mundo, sino ir mejorando día a día, poco a poco. O sea, estoy cimentada. Si vengan problemas, yo estoy en base a esa roca. Yo sé a quién agarrarme. Yo me agarro de una oración y de una palabra y de la palabra que Él me ha enseñado. Yo me esfuerzo, yo soy más que vencedora. Dios todo me lo va a dar porque Él tiene la fortaleza de darme muchas cosas. Entonces estoy cimentada sobre esa roca. Y dice el versículo 49, mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella. Ese era el yo de mi pasado. Estaba cimentada no sobre una roca, sino sobre una tierra. Que cuando venían los problemas, yo caía en esos problemas. Cuando venían las dificultades, yo caía en esas dificultades. Cuando venían los golpes fuertes, que a veces uno dice golpes fuertes, venían las tristezas, el dolor, el llanto. No venía ese regocijo, hay esta prueba, pero Dios me va a sacar de esto. Hay esto, pero yo sé que Dios tiene algo mejor para mí, porque Dios me lo ha dicho. Él me va a dar cosas buenas, porque Él es un Dios de abundancia, porque Jesús me ha enseñado en su palabra de que para Él todo es eterno y todo es poderoso y fuerte y por eso somos hijos de Él, que no tenemos enfermedades porque somos sanos, porque creemos en su palabra. Pero antes yo estaba cimentada sin fundamento, en una tierra, no en una roca, en una tierra. Esos dos cimientos, yo lo leí 2 veces y me puse a llorar porque dije, Dios mío, cómo muchas veces nosotros estamos con esta guía y en la casa, porque en mi casa siempre había una Biblia, pero estaba abierto en el Salmo 91, porque ahí era donde estaba abierta, en el Salmo 91 era lo que estaba abierto, pero nunca me había sentado y con el entendimiento que cuando empezamos a leer esto, le decimos, Señor, abre mis sentidos y mi entendimiento para comprender tu palabra y lo que tú me quieres enseñar. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar con lo que yo estoy leyendo? Dame esa guía, Señor, para yo entender y comprender el por qué esto lo puedo llevar a mi vida. Esto que estoy leyendo aquí lo puedo llevar a mi vida y me está dejando una enseñanza. O sea, ese es creo yo que es el dejarme guiar y lo que ha hecho en mí el dejarme guiar de Jesús. O sea, tratar de dejarme enseñar de él y de todas las cosas buenas y bonitas que Jesús te va dando en la vida. Que hay situaciones, que hay problemas, que hay todos los días, todos los días. Ahorita lo hablábamos, todos los días hay una prueba, todos los días hay una situación, todos los días hay esto, pero todos los días antes de acostarnos hay un sonreír y una alegría para nuestras vidas. De pronto no en la situación, pero en otra situación. De pronto no en lo que uno a veces desea en el momento, pero en un tiempo vendrá. Entonces, todo ese dejarme guiar de él, yo creo que ha cambiado mucho
muchas formas de pensar en mí y creo que en muchos de nosotros que estamos aprendiendo la palabra, que estamos dejándonos guiar de Él y poco a poco ir aprendiendo más de Él y del conocerlo a Él, porque ante todo del conocerlo a Él. No de decir, ah, sí, sí, Jesús me va a redimir. No, no, de conocer en verdad a Jesús. De dejarnos que Él nos inunde y nos llene nuestro corazón de ese amor. Entonces, eso ha sido parte del dejarme guiar de Él en mi vida, en lo que yo he podido y he tratado de aprender sobre la palabra y el por qué me ha ido llenando, llenando en el caminar. En Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Que era lo que muchas veces yo hacía. Yo con mi propia inteligencia decía, esto es así porque yo lo estudié y esto es así. Pero yo ahora estoy dejando que el Señor de todo corazón me llene de Él y confío en esta palabra de Él. Y ya no me baso en que no, no. Y si suceden algo como los de repente, que llamamos nosotros, uno dice, wow, se pudo. ¿Cómo fue? Porque para Dios no hay imposibles. Todo es posible. Y uno dice, wow, ¿cómo sucedió esto? ¿En qué momento se abrieron todas estas puertas y esto se dio? Entonces, todas esas cosas que nos van sucediendo poco a poco cuando vamos a ir mejorando, cuando vamos mejorando nuestra comunicación y nuestra relación con Él, yo creo que es lo que nos da alegría por cosas mínimas, pero para nosotros son cosas máximas. Para mucha gente lo ve como que eso no es nada, pero para nosotros estamos aprendiendo y conociéndolo a Él, son cosas grandes, maravillosas, que nos llenan el corazón de alegría, de ese amor cuando de pronto oramos por alguien y la persona dice, ay, mira que se curó, que está mejor. Y yo dice, ay, Señor, gracias, escuchaste mi oración. Cuando a veces oramos por algo que está sucediendo, ay, Señor, Dios mío, abre puertas. A veces cuando está lloviendo, el Señor, voy para la iglesia, para la lluvia, y la lluvia paró. Y dice, Dios mío, tú eres grande y poderoso, Señor Jesús, gracias. Voy a tu casa a oír tu palabra. Entonces, esos pequeños detalles son cosas que para nosotros son maravillosas y grandes, porque lo vemos desde el corazón, o sea, lo vemos como con el corazón que Jesús nos está enseñando y que nos está dejando, que estamos dejando que Él nos guíe para ir aprendiendo sobre su palabra. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. Ahí está la guía, el que me sigue, el que se deja guiar por Él, será la luz y dejará las tinieblas atrás. Será la luz. Y la luz es algo poderoso, hermoso, como Gloricel lo explicaba en estos días que hablaba sobre la luz. La luz del Señor es algo que nos llena, que abre muchas cosas de nuestras vidas y que nos da esa seguridad que muchas veces habíamos perdido, pero que gracias a saber y dejarnos y tratar de dejarnos guiar por Él, hemos ido conociéndola. Bueno, hasta ahí llegó mi charla. Escucho preguntas. Espero que Gloricel me amplíe un poco, me Sí, aclare algo. Vamos a ampliar, María Luisa. Me gustaría que me leyeras, antes de empezar a ampliar, el versículo 46 de los 2 cimientos que hablaste. Léeme el versículo 46, que con eso vamos a empezar la ampliación. Del libro, Gloricel. No, lo dijo Lucas, Marla. Ajá. Lucas 6, versículo 46. Ese es el que quiero que lea, sí. Lucas 6, versículo 46. Déjenme buscarlo de una vez. A ver, léemelo, Marla, por favor. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Perfecto. Hasta ahí déjalo. Hasta ahí es. Ese es el Ah, versículo. sí. Muy bien. Conocimiento. Muy bien, Marla, todo lo que has dicho son conceptos que realmente son importantes para un cristiano tenerlas presentes, pero hay momentos, y lo digo con todo respeto lo que voy a decir ahora mismo, tenemos que aprender a llevar a la práctica las cosas del Señor. Saber cómo conducirme, qué conducta voy a tener en un momento determinado y cómo voy a lograr ganar batallas por medio de ese conocimiento. Dejarme guiar por Jesús. Me gustó el sinónimo que dijiste de dejarme, permitir, me encantó, porque yo no puedo lograr nada ni ser transformada por el Señor si yo no Y no lo permito permito. que Él lo haga conmigo. Exactamente. Te vi llevando parte de lo de la guía con el Padre Nuestro, que fue una guía de oración que el Señor dejó para todos, pero quisiera que fuéramos un poco más allá de eso, porque dejarme guiar por Jesús debe ser en una situación de relación personal. Yo puedo tener los principios, los mandamientos, el conocimiento de Dios, pero si no lo tengo tengo relación. que llevar de tal manera que sea mi salvavidas en un momento determinado. Exacto. Creo que por eso has estado todo el día sintiendo revoluciones dentro de tu vida personal porque Estoy sudando. necesitas entender algo. Exacto. Entonces, yo me fui, lo primero que hice fue buscar Mateo 3:11. Por favor, léelo, María Luisa, y después lo lee Débora en Nueva Versión Internacional. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la versión Reina Valera. Dice, predicación de Juan el Bautista. Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, dejarme guiar por Jesús significa que yo voy a ser bautizada con el Espíritu Santo y con el fuego de Él. Cuando yo empecé a meditar con el Señor en este tema, Él me llevó a un hombre obediente y a un hombre necio. Por eso fue que te hice leer Lucas 6:46, que quiero que lo vuelvas a leer. Tú sabes que yo siempre arremeto con la palabra, vuélvemelo a leer. Lucas 6:46. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces? hacéis lo que yo digo. Eso me indica a mí que mi conducta tiene que ser obediente al Señor y no terca. A todos se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Sí, Señor. Todos éramos tercos
en nuestra vieja condición de hombre o mujer. No teníamos la capacidad en ese momento determinado de obedecer porque hacíamos las cosas bajo nuestro propio criterio. Entonces, ¿cómo puede una persona decir, dejarme guiar por el Señor Jesús Cuando es terco. si no sabe la diferencia entre ser obediente a Jesús, entre no ser necio a Jesús y dejarme guiar por él? Por eso él dijo en esa palabra, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te Lo que digo? yo digo. Ahí te está diciendo claramente lo que el ser humano por naturaleza es. Mi propio camino, mi propia forma de actuar, mi propio andar, todo lo que yo quiero lo voy a hacer, pero le Yo. voy a decir, Señor, ayúdame. Señor, permite que yo pueda hacer eso. Pero no estamos en la claridad de lo que significa lo que es guiarme con Jesús. Por eso el Señor Jesús te da el Espíritu Santo y el fuego, que son las dos herramientas fundamentales para que yo pueda aprender a obedecer al Señor, dejarme guiar por Él y ser una persona en bendición delante de Él y hacia las personas. Pero eso parece muy fácil, pero no lo es. Tú hablaste, hay que tener una relación personal con Jesús. Muy bien que uno tenga una relación personal con Jesús, pero ¿bajo qué pautas? Los ¿Cómo tú crecimientos. las vas a poner en práctica para que la asimiles y no tengas ninguna discordia con el Señor en cuanto te está haciendo las cosas? Ya vimos que en la palabra de Dios Jonás era desobediente porque fue terco, no quiso seguir la instrucción. Exactamente. Saúl también fue un hombre terco Terco. y tenía esa actitud. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo para que Jesús le revele a uno en dónde estoy fallando y qué necesito corregir para que yo pueda andar como debe ser. Cuando yo empecé a buscar citas bíblicas, yo no busqué para obediente, porque ya hemos hablado de la obediencia en otros términos y en otros temas anteriores, pero la terquedad es algo que aún en este tiempo todos tenemos en un momento determinado. Uh-huh. Todos fallamos en eso. Uh-huh. El que diga lo contrario, que se vaya volando. así mismo es, porque todos reaccionamos ante la terquedad. Por eso la columna duele, por eso el cuello duele, porque la carne está en contra del sometimiento y de lo que hay que hacerle caso a Jesús. Que nos volvemos duros de cerviz. Así mismo es, así mismo es. Entonces yo busqué, porque yo puse como 6 o 7, porque lo primero que yo pensé fue, ¿qué dificultad tengo yo como cristiano para poder dejarme guiar por Jesús? Sí. Eso fue lo primero que yo me pregunté. Y llévamelo a la Biblia. Ahí puse 6 o 7 versículos que tiene uno que meditar, reflexionar de qué es lo que realmente tengo delante de Cristo.
Porque guiarme, sí, yo conozco la palabra de Dios, pero eso no es lo que Dios quiere. Él quiere, me dice Que la Señor, pongamos en práctica. Señor, pero no haces lo que yo te digo. Eso es lo que hace el ser humano. Todos lo hacemos en un momento determinado. Esos son los errores que cometemos los hombres, las mujeres que seguimos al Señor, porque no escudriñamos La palabra. y no sabemos lo que el Señor realmente quiere y que solo puede llegar a través del Espíritu Santo. No hay otra manera de lograrlo, porque el fuego te ayuda a cicatrizar las heridas del pasado y te ayuda también a encontrar la respuesta de la terquedad que tenemos en un momento determinado. Y el fuego la sana. Eso es importante que lo entendamos. Por eso Jesús no se puede ir de la ecuación. Exacto. Él siempre tiene que estar presente en ese momento. Entonces, para que te hagan preguntas, me puse a pensar. Una cita bíblica, porque la terquedad, un hombre terco, una mujer terca, va por su propio camino. Soberbio, egoísta, Sobre todo intransigente. inteligente. Eso es todo lo que es una persona necia. Entonces me puse a pensar, ¿qué historia bíblica pudiéramos buscar para que el ser humano, porque Dios me ha puesto en los últimos días, sí, la gente tiene conocimiento, pero no sabe aplicarlo. adolece, todo es memorizado, todo Exacto. es para un patrón normal, pero no tienen la capacidad, creo yo en el nombre de Jesús que Dios me la ha dado, para poder lograr entender más allá de lo que simplemente uno ve en un momento determinado. Eso le hace falta al cristiano con Jesús, porque todo lo hace y tú me lo demostraste a la manera como fuiste desarrollando el Padre Nuestro. Lo hiciste de forma, vuelvo y digo, no quiero herir a nadie, sino lo que quiero es que aprendamos, ¿verdad? Claro. Lo dijiste de una forma religiosa. Exactamente. Entonces, la forma religiosa no produce frutos en destruir aquello que realmente yo necesito aprender para romper esquemas que se repiten, situaciones que me están lastimando, cosas que no puedo entender porque no estoy impactando mi alma con la profundidad de esa palabra. Entonces, porque es un Padre Nuestro mecánico. Exactamente. Repetitivo. Así es. Sí, Yo pero no es una quiero revelación. conocer la gente dice, yo quiero conocer a Jesús, sí, lo voy a conocer. Se aprende la historia de tal, de tal, de tal, de tal. Y eso me hizo recordar el Señor hoy. Me acuerdo yo que hace un tiempo atrás, cuando yo vivía en El Salvador, hicieron un concurso de Biblia. Y todo el mundo decía, tú te sabes la Biblia, hazlo, 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 hazlo. Y a insistencia se me borró todo. Todo, 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 todo. No me acordé de nada. Pero cuando terminó, volvió a fluir. Todo fluyó de nuevo. Pero ¿por qué aprendí yo en ese momento eso? Porque yo no me aprendo las cosas de memoria. La Biblia yo no me la sé de memoria. El Señor guía mis pasos
con el Espíritu Santo y el fuego que provoca que yo pueda recordar y entender cómo tengo que moverme para que con el poder de Jesús se pueda lograr edificar el alma de una persona. Eso es lo que hago yo, pero yo no busco patrones repetitivos, yo no busco patrones de aprendérmelo. Ay, ¿cómo lo hiciste? Nada de eso. No soy yo, vive Cristo en mí, que es el que me permite hacerlo. Entonces dije yo, vamos a buscar un ejemplo para que la gente entienda bien lo que puede provocar la terquedad en una persona. Porque ahora mismo decimos que todos estamos siendo guiados por Jesús porque conocemos la palabra que hay que entender, pero no comprendemos dónde Muchas estamos cosas. adoleciendo nosotros mismos nuestra vida personal. Exactamente. Sí, yo me dejo guiar por el Señor porque tengo que conocer la palabra, yo tengo que hacer tal. Todo el mundo repite lo mismo. Pero como dice Lucas 6:46, tú dices, Señor, Señor. Pero no hago lo que él dice. Y eso es terquedad, ¿verdad? Señor. Porque ahí no estoy dándole la honra al Señor. Entonces, el Señor me llevó a una cita bíblica, no lo vamos a leer porque quiero que la gente te pregunte. Y fue Primera de Samuel 25, la historia de Nabal y de Abigail. Lo que puede provocar la terquedad. Primera de Samuel 25, del 2 al 38. Eso se lo van a dar ahora porque yo se las di a ellas. Pero recordando ese pasaje bíblico, Nabal con Abigail, porque Abigail fue la segunda esposa que llegó a tener David después de ese episodio. Él se casó con él, esa fue su segunda esposa. Pero a lo que voy es lo siguiente. En algún momento tú has percibido en tu espíritu que tienes que ir a la esquina, pero te pones terco y no voy. No quieres hacer eso. Esa es parte de lo que uno tiene que aprender, ¿verdad? Entonces, yo no voy a leer el pasaje, no lo vamos a leer, solamente quiero el principio espiritual en este momento, que es lo que nos va a permitir entender que cada uno de ustedes y los que están oyendo y los que van a oír puedan reflexionar si somos tercos en algunos momentos de nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo lo estamos manejando? Porque el Señor te va a enseñar algo nuevo hoy, Marla, que no va a ser sino el favor de Dios sobre tu vida y sobre Cristo, tu vida adentro y fuera. Un crecimiento. Eso es lo que vas a tener. Y no va a ser nada más porque conoces la palabra de Dios. Entonces, eso me hizo recordar, Nabal era un hombre rico y que tenía influencia en ese momento. Abigail era su esposa y David estaba errante en ese momento con muchos seguidores porque estaba siendo perseguido por Saúl, ¿verdad? Entonces, David y sus hombres le salvan a Nabal el rebaño de ovejas que tenía
y David manda a decir que quiere una colaboración para él y sus hombres por el favor que le habían hecho de salvarle el rebaño de las ovejas. El hombre se ofuscó y dijo que no. David iba a ir en contra de ese hogar y lo iba a acabar, pero vino Abigail prudente, como en algún momento mencionaste tú también, y fue donde David y le dijo y le dio las provisiones que David quería. Pero ¿qué sucedió con Nabal? Estaba borracho en ese momento, no estaba lúcido. Cuando despertó, su espíritu se turbó cuando escuchó lo que había sucedido y al poco tiempo y a los pocos días murió. ¿Qué enseñanza nos deja ese pasaje? Yo lo he dicho de forma rápida porque el tiempo es para amarla, pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Le hacemos caso a Jesús? ¿Nos dejamos guiar o permitir que Jesús nos guíe? Muchas veces no. Así es. Entonces, por eso no llegan los muchas veces. Los Por de eso no repente de a veces. llegan las respuestas muchas veces. Ujú. Porque el ser humano no puede verse a sí mismo, porque dice que cuando el hombre actúa, no tiene un espejo delante. Eso dice la palabra de Dios. Así es. Entonces hay situaciones en las que yo actúo donde yo no me puedo ver al espejo en un momento determinado. Y la única manera de poder saber cómo vencer con el Espíritu Santo y el fuego que da Jesús es adentrándome en conocer más a Jesús, pero no de letras, sino en una relación personal Con él. donde yo pueda decir que lo conocí y que no hago lo que me da la gana, como dice ese versículo que leíste. Ahora sí vas a Ujú. entender los dos cimientos, Sí, porque la roca es Cristo. la roca es Cristo. Entonces, si la roca es Cristo y yo estoy cimentada bajo lo que Jesús dice, me va a ir bien. Y la guía mía va a ser mejor de lo que tengo que hacer. Entonces, a partir de este momento, menos religiosidad Y más relación. y más relación personal con Jesús. Hasta aquí llega mi ampliación. María Gracias. Luisa. A ver, preguntas para Marla. Y si no Los para he Gloricel. puesto a Y si pensar, no los he para puesto a Gloricel. pensar, los he puesto a pensar. Es que en nuestro andar y en nuestro caminar día a día, muchas veces somos tercos, porque venimos de una terquedad cimentada desde la infancia muchas veces. Entonces a veces queremos hacer cosas como Jesús, pero por nuestra normalidad en situaciones llegamos a la terquedad, que es la desobediencia muchas veces. Y es por eso que el hombre no puede actuar con la Exactamente, bendición de Cristo, exactamente. porque necesita conocer la raíz profunda que solo el Espíritu Santo, el fuego, y Jesús lo puede hacer. No hay más. Por eso es que a veces, muchas veces, yo creo que tú nos lo has enseñado en muchas charlas, que antes de hacer algo nosotros debemos de pensar, Jesús, ¿esto es en tu nombre o en mi nombre? ¿O lo El estoy Señor haciendo yo te guía. bajo tu guía o lo estoy haciendo yo bajo mi creencia como humano?
Yo te diría en este momento, no tengas miedo, Ok, hazlo, aunque te equivoques, porque la listo. palabra dice que aunque te equivoques hasta 7 veces, Él te va a Ah, corregir perdón, y antes de 7 veces lo vas a aprender. aprender. Pero si tú estás con miedo de que si lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, mejor No lo entonces hago. no hagas nada, Exactamente. porque eso es lo que te va a frenar el Sí, avance, porque no tienes la capacidad. Por eso se necesita entender el carácter de Jesús en el mundo, cómo se comportó con su sí. carácter, porque eso me va a ayudar a mí a tener la manera de pedirle a Él en mi debilidad, cómo me puede fortalecer más mi carácter. Sí, porque él tuvo un carácter firme. Ahora me llegó en estos momentos lo de cuando él fue y curó un sábado, que no estaba Así es. permitido por la ley, pero él tuvo ese carácter de decir, no es por eso, sino por lo que yo voy a hacer, o sea, voy a sanar a esa persona. No es que voy a esperar un día para curarlo, sino cualquier día. O sea, eso es lo que a veces, exacto, no tuvo esa duda, sino ese carácter. Abigail sabía los principios de Dios, Sí. Nabal no los conocía. Por eso ya cayó en terquedad, pudo ser. Entonces, pero cuando nosotros estamos en una situación que hay que enfrentar, ahí el único que nos va a salvar es Jesús. Porque nosotros no vamos a tener tiempo de ponernos a pensar, ay, no, es algo momentáneo, Sí, algo que va sí, a ocurrir de repente, enseguida. Entonces, lo que yo tengo guardado en mi corazón es lo que me es va a lo que va. ayudar a responder en ese momento. María Luisa, Wow, estoy asombrada, asombrada, meditando por algo que me pasó hoy. Dilo. Y yo dije, wow, Señor, por eso es que Gloricel nos dice que no debemos tratar de memorizar las citas claro. bíblicas, porque en el momento que tú las necesitas, ¡pum!, va a salir. Y hoy con una persona que necesitaba ayuda, ayuda así, y yo me quedé impactada. Wow, Señor. O sea, yo ni siquiera pensé decirle eso, nada, nada, sino que en el conversar, orientando a esta mujer, así, ¡pum!, salió y Fluyó, ella se quedó, fluyó. fluyó, esa es la palabra, gracias, Marla. Y ella se quebrantó y empezó a llorar y decir, sí, ¿sabes lo que he pasado? Y conversamos muchísimo y mi otra compañera que estaba en la puerta, María Luisa, te necesitamos. Dice que estaba tratando de rescatarte, me dice, porque es una mujer muy joven. No me soltaba y estaba contándome su vida y estaba contando de su sufrimiento. Y es una mujer que perdió a su hijo y ahora el esposo le han descubierto un cáncer muy agresivo y ella está, pero al final me dice, ¿sabe algo? Eh, Usted es una sierva de Dios, yo no, yo apenas, yo por mi esposo, dice, para ayudar a sostenerlo y levantarlo porque tiene mucho dolor y usted me ha dicho tantas cosas, eh, es maravilloso y allí pude conectarme con eso que glorifica porque yo estaba como empezando a decir, María Luisa, ¿por qué no lo grabas? ¿Por qué no lo grabas? Y lo escribí en papelito y ponía la cita aquí y allá y la repetía 1000 veces, pero no se grababa. Y hoy pude comprobar que no es grabación, no es aprendérsela de memoria, es cuando tú le dedicas ese tiempo y Él va poniendo en tu corazón esa provisión que tú necesitas
para que en el momento indicado, a través del Espíritu Santo, fluya. Y esta mujer se quebrantó y yo, pues sí. Y ahí me acordé de Yoricel, eso que nos dice, porque yo sí estaba mortificada, lo digo y lo digo con verdad, yo estaba mortificada porque no lo grabo y quiero y no la grabo y no la grabo. Y hoy pude comprobar que es muy cierto. No es cuestión de memoria, es cuestión de dejarme guiar por Jesús. Así mismo es. Va a fluir. Así que eso me sucedió y yo le di muchas gracias a Dios por eso, porque por eso es tan importante. Pero yo creo que a todos nos pasa eso, Mari, porque a veces yo ahora que yo estoy en clase, apréndanse el versículo, o sea, me lo aprendo. Y de pronto en el momento que yo, Dios mío, se me va, me pongo en blanco y termino la clase y lo digo completo y yo, ay, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? Entonces es eso, porque tengo que, ya Al ahora, Señor no le interesa la memoria, sino que lo exacto, entiendas y lo aprendas entendible. el utilizarlo en el momento indicado. Así Eso es. fue lo que aprendí, porque tanto que me mandaron a estudiar en el segundo nivel que la Gran Comisión, y yo ahora, de día estaban hablando, y yo le dije, esa es la Gran Comisión, en Mateo 28, y la profesora se me quedó mirando y que, ¿tú te sabes eso? Y yo le dije, claro, y bautizada en mi nombre, el nombre mío, el Espíritu Santo, y ella me quedó mirando y propagar mi palabra, y ella me mira, Marta, ¿tú te sabes eso? Y yo le dije, y cuando me tocó decirlo, no lo dije, pero en mi relación ya Porque lo he no es entendido. uno, es Dios el que se tiene que Exacto. manifestar. Y porque lo entendí en realidad cuál era la comisión. Ahí el detalle. Ahí fue donde yo supe, yo dije, y ahora sí entendí el porqué de esto. Por eso es que me encantó permitir. Yo tengo que dejar Permiso. que Jesús haga conmigo Tengo que lo darle el que está permiso para que él dispuesto. entre, Así haga, es. fluya, me trabaje. Amén, amén. A ver, preguntas. Preguntas para Marla. Dejarme guiar. Y si no es a mí, a Gloricel. Gloricel también contesta. Sí, pero Ella me ayuda. yo te apoyo, pero la idea es que tú también te lleves la enseñanza de tal manera que ya sea más fluido para ti, ¿no? Amén. Así es. Preguntas, a ver, pregunten. Yo había escrito algo aquí que mientras hablaba, así que, para dejarnos guiar, debo conocerme a mí misma, debo Sí, conocer. Nosotros no nos conocemos, yo no. no me conozco, Muchas veces no nos conocemos. yo no me conocía. Por eso que para poderse dejar guiar por Jesús, tú necesitas aprender todo eso. Por eso que hay que Aprender a conocernos desaprender para aprender. para aprender. Eso es muy sabio, es verdad, eso es muy sabio. Cuando empezamos en este camino, lo mejor es desaprender para volver a aprender, Claro. porque si nos dejamos guiar de todas las enseñanzas que traíamos del viejo hombre, es muy difícil conocer a Jesús. Es muy difícil, porque venimos con ese yo y yo lo puedo hacer y yo lo sé, y es la terquedad, Ese es el y es la problema, el terquedad, yo-yo. Ese es el y es la problema, el terquedad, yo-yo. sí, y es la terquedad. ¿Sí? Dejar de aprender para volver a aprender, porque hay mucha terquedad. Bueno, el Sí, versículo que trajo Marla está claro. sí. Entiéndanlo. Ese pasaje lo tienen que aprender. Y entender y dejarse guiar. Ahí Que me está bien llamáis clarito Señor y Señor y ese no hacéis lo versículo. que yo digo. Cuando yo lo escuché, o sea, yo lo había leído muchas veces y como que no, pero el día que lo escuché, yo me detuve y yo dije,
¿verdad lo que dice? O sea, a veces uno dice, ay Señor, yo te conozco, esto, lo otro, pero no hago lo que Él quiere, hago lo que yo quiero. Pero uno no lo puede hacer si uno no entiende el efecto espiritual que puede provocar en uno. Exactamente. El hombre este falleció porque se le fue en la borrachera o lo que haya podido adicional a eso, su ira y su enojo lo hizo caer. Porque el terco es orgulloso y Desobediente, iracundo. Las iracundo. personas tercas son iracundas, Así es. porque en su misma terquedad no dejan que, o sea, no encuentran y no aceptan otra verdad sino la de ellos. Ya por eso sabemos en este momento entonces por qué hay cabras y hay ovejas, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente, porque es que a veces por el yo-yo o por esa misma terquedad y eso, y la soberbia, el orgullo, no Yo dejan creo, que no cambian. yo creo que un corazón lastimado siempre quiere reconocimiento. Claro, Y cuando quiere reconocimiento, si pero tiene el arma del conocimiento, se siente superior a los demás. Y ahí cuando es lo donde exaltan uno demasiado. falla. Ahí es donde uno falla. Porque el Señor te puede quitar todo en un segundo, en milésimas de segundo. Ahí es donde dicen que el altivo Dios lo ve desde lejos. Bueno, pero es una realidad que Sí. eso no se puede evitar. El orgulloso será orgulloso. Y a veces esa altivez viene por mucho, o sea, cuando a veces te exaltan o te hacen como que tú eres el mejor, todo eso, y la persona empieza a creerse eso y no a ver que son cosas que Dios te está dando, sino como si fueran propias. Eso Ajá, te lleva a la altivez. la adulación es el Eso, peligro. eso te lleva a una altivez mal entendida. Así Oh, es. sí, Wow. Te sí, felicito, sí, Marla, porque hoy vas a aplicar más el conocimiento que tienes. sí, claro que sí. Ven, Cada día aprendo un vamos, poquito más. Amén. Cada día, en cada enseñanza siempre me queda un rema. Y ahí voy. ven. Amén. Y ahí voy progresando. Y ahí vamos progresando cada día, poco a poco. Vamos todas. Vamos Tienes todas la ahí. base, tienes la base, solamente llevarlo al plano de Cristo, ¿no? Ujú, exacto. Eso es todo. Vamos, todavía hay espacio para una preguntita más. Una pregunta más. A ver, chicas, Nadie quiere me, preguntar, oye, tan bueno que es el tema. exacto. Dejarme guiar por Jesús. Muy bueno, Marla, muchas gracias. Muchas gracias por el tema, como lo desarrollaste. Y Pues hoy que estaba con mi malestar, pero ahí estoy, ¿viste? Ya vas a oh estar mejor, Dios, vas a ver. ya se fue. Agarrar, Señor, Ya vas a estar mejor. ya me siento mejor. Es verdad, ahorita antes de empezar estaba como débil. Yo dije, no voy a poder, pues estaba sudando frío. Ay, Dios mío, dame fuerza, Señor, porque yo tengo que dar mi charla. Esto es tu palabra. Dame esa Eh, fuerza, eh, Señor. ese frío era lo que había que soltar Sí, y se cambió sí, en mira, fuego. ahí empezamos y me siento. La gloria sea para el Señor. Amén. Pude Bueno, hacerlo. sí. ¿Algo más? ¿Alguien tiene algún aporte? Loricel, ¿ya? ¿Sí? Bueno, No, sí, ya era preguntas para Marla, ¿no? si Marla, me para dar preguntan a las citas bíblicas de Gloricé, porfa, que no las tengo para apuntarlas. todas y aparte de eso van a ir en el Ajá, grupo. las que dio Gloricé, por favor. Voy
es 14 de julio 2026. Dejarme guiar por Jesús, el tema. Tenemos las citas bíblicas, Mateo 6, versículo 5, Lucas 6, 46 al 49, Proverbios 3, 5 y 6, Juan 8, 12, Mateo 3, 11, Primera de Samuel 25, versículos del 2 al 38, el Salmo 119, 105, Santiago 1, 5, Juan 14, 26, Romanos 2, 12, 12, 12, 2, 12, 2, 12, María Luisa. gracias, Dulce. Ajá, Romanos 12, 2, corrijo. Juan 14, 15, Lucas 9, 23, Hechos 10, 24 y 25, Proverbios 29, 11, Proverbios 10, 14, Proverbios 18, 7 y Proverbios 15, 26. Anunciarles que el próximo martes 21 de julio 2026, 6 de la tarde, hora de Panamá, es nuestro encuentro presencial. Hotel El Panamá. Tenemos el tema Jesús, Camino y Luz. Ser a cargo del pastor Mario Vázquez y su esposa Gloriela Vázquez. 6 de la tarde, hora de Panamá. Y recuerden que a las 6:30 nos conectamos por Zoom para que los que están fuera del país y no puedan llegar, los que no puedan llegar, se conecten y no se pierdan esa bendecida tema. Jesús, Camino y Luz, a cargo del pastor Mario Vázquez y su esposa Gloriela Vázquez. No lo olviden, todavía tenemos puestos, así que llamen, anótense y pongan su apoyo. Gracias. A ver, oraciones. Gracias, Marla. Gracias. Gracias a usted por darme la oportunidad y por enseñarme día a día un poco más. El Aclarar Señor, dudas y el todo. Señor. A ver, Blanca, Doneli, a ver, Débora, Elizabeth, que está por allí, Gisela, Gladys. Gracias por conectar. A ver, Elizabeth también está por allí. Okay. Petición de oraciones. Yo sigo por los trabajos, Marla. Por los trabajos aquí en Panamá, bien remunerados. Que hagan los trabajos con ganas, Ante con todo amor, con Jesús, pero que sean bien remunerados. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una petición. Yo voy a incluir a mi hermana, la que está en Estados Unidos, la que nos encontramos en Colombia para lo del matrimonio, que la operaron de su mano, la operaron del túnel carpiano y del movimiento de sus dedos, pero ya se encuentra, ya los está moviendo, pero para que Dios siga trabajando en ella y en esa recuperación. Ella ha ido Amén. pasando procesos, pero estamos agarraditos de la mano. Fortalecer sus manos, dice la palabra. Sí. Isaías. Hay una cita que te ayuda en eso de las manos. Vamos por las peticiones que todos los demás tienen en su corazón. Bueno, ¿listo? Vamos para ¿Listo? despedirnos, porque ya son las 8. Señor, gracias. Gracias por esta noche, Señor, por permitir comunicarnos, dar esta enseñanza, aprender
Desaprender para aprender. Gracias, Señor, por darnos sabiduría, por darnos conocimiento, por alejar de nuestras mentes esta terquedad. Trabaja con nosotros, Señor, abre nuestro corazón y saca toda esa terquedad que tengamos ahí. Por favor, Señor, hoy te damos gracias por esta enseñanza, por esta guía, por nuestra líder que nos guía siempre para ir mejorando poco a poco en tu conocimiento y en tu relación con nosotros. Gracias, mi Señor, por todas las personas que se conectan, por las que se van a conectar, por las que van a escuchar esta charla. Hoy te pedimos por trabajo, Señor, pero bien remunerado. Señor, que aquí y en todas partes del mundo abras puertas y trabajos para jóvenes, para adultos, para mayores, para todo el que lo necesite y que sea una remuneración justa a su trabajo y a su labor cumplida, Señor. Te pido por la salud de muchas personas enfermas, mucha gente que está hospitalizada, muchos que necesitan una operación o muchos que necesitan una palabra de aliento. Te pido en especial por mi hermana Mabel, que sigas fortaleciendo sus manos, Señor. Y te agradezco de corazón por ir dándole a ella tu mano para que ella vaya saliendo de sus problemas de salud poco a poco y en tu tiempo, mi Señor. Gracias por mostrarte y por mostrarle a ella cuál es el camino. También gracias a todos nosotros y Señor, cúbrenos esta noche. Danos nuestra paz, que nos acostemos con paz y nos levantemos con paz. Que todas nuestras cargas las despojemos esta noche en ti y que amanezcamos con un corazón limpio y aliviado, Señor. Te damos gracias, cúbrenos a todas nuestras salidas, entradas, a la gente que apenas va llegando a sus casas, Señor, protégelos y cúbrelos con tu sangre y con toda tu fortaleza, Señor. Gracias a todos y este grupo que quiere y te ama con el corazón dice amén. Amén. Gracias de nuevo, gracias María Luisa, gracias Débora y